físico debido a que el Dios triuno que se mezcla con nosotros es el dínamo. Él es el dínamo, el pum, 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 dentro de nosotros. Oh Señor, cuando llegamos a la reunión, parece ser que todos están muriendo, Señor Jesús. Esta condición va a la par con la epístola que el Señor mandó a la iglesia en Sardis, en la cual les dijo que tenían nombre de que vivían, pero en realidad estaban muertos. En Apocalipsis 3, 1 y 2 dice esto, hermanos. Hermanos, en realidad, un grupo vital, una definición breve de lo que es un grupo vital. En realidad, un grupo vital es un grupo de cristianos normales. Aleluya. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, denme un segundo, por favor, que le voy a poner a grabar la lección. Recording in progress. Aleluya, hermanos. Gracias y paz del Señor nuevamente para todos. Damos muchas gracias al Señor, hermanos, como lo veníamos hablando, por esta lección 15 de las 128 lecciones, el repaso de las 128 lecciones, hermanos. Estamos en la serie 5 de la manera ordenada por Dios y esta es la lección 15, como les decía, que el tema es los grupos vitales uno, la carga y la vitalidad, hermanos. Este mensaje va a ser liberado por nuestro hermano Edgar Quintero. Y bueno, santos, le damos paso a nuestro hermano para que pueda liberar esta palabra. Buenas noches, hermanos queridos. Seguimos con las lecciones acerca de la manera ordenada por Dios. Esto es una grande bendición. Los grupos vitales, entre paréntesis 1, la carga y la vitalidad. Tenemos varias lecturas bíblicas, como Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Romanos 8:4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Juan 4:14. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. En Juan 21:15. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los hombres como primicias para que Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Hermanos, en esta lección 15 tenemos 5 números romanos. El primero es la carga de los grupos vitales. El Romano 2, los grupos vitales son el pulso vital de la manera ordenada por Dios, que lo vemos en Hechos 2, 46, 47. En Romanos 3, nuestra actitud hacia los grupos vitales. Hechos 20, 31 y 30, 35. En el versículo 3, el Romanos 4, la obligación de los grupos vitales es el pastoreo y la enseñanza. Lo vemos en Lucas 15, 4, 7. Capítulo 24, versículos 44 al 49. Y Romanos 5, ser avivados. Para ser vitalizados, primero debemos tener
una comunión cabal con el Señor, de ser despertados en nuestro primer amor hacia el Señor al ofrecerse oraciones de arrepentimiento. Lo vemos en Apocalipsis 2:4 y 5:2 y 2 Corintios 5:14-15. C. Hacer una confesión detallada ante el Señor. Tener una comunión estrecha, íntima y cabal con el Señor y con los santos que le buscan. E. Consagrarse de nuevo al Señor. Intentamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, al ser transformados por medio de la renovación de la mente y no ser amoldados a este siglo. También tenemos el número romano 6. Los grupos vitales deben estar constituidos de los que son vencedores, quienes son vitales, o sea, vivientes y activos. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2, capítulo 15, versículo 16, capítulo 14, versículo 5. Ser vital es ser viviente. Esto es contrario a la mortandad de Sardis. Hoy día solo una cosa puede hacernos vivientes y esto es la oración. Tenemos que orar, hermanos, sin cesar. Ser vital es estar activo, o sea, tener actividades dinámicas. Esto es contrario a la tibieza de la Laodicea. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Necesitamos orar por actividades dinámicas, por nuestra función en el grupo vital. Un grupo vital es viviente y está lleno de actividades. Entonces vemos la parte ya que nos da una ampliación más grande sobre la carga de los grupos vitales. Un grupo vital es un grupo de cristianos normales quienes introducen el recobro en otra era. Ahora me gustaría preguntar, ¿qué es un grupo vital, hermano? Algunos dirán que un grupo vital es un grupo viviente, ferviente y fructífero. Pero esta respuesta puede ser mero doctrina y puede carecer de visión. En realidad, un grupo vital es un grupo de cristianos normales. Hoy la mayoría de los cristianos, incluyendo algunos de nosotros en el recobro, son anormales. Tengo la carga de perseverar en la formación de los grupos vitales con el fin de que la generación cambie. Cuando fui a Taiwán en 1984, nos dice el hermano, les dije a los principales ancianos que no podía seguir adelante en la presente situación inactiva del recobro. Oh Señor Jesús, necesitamos salir de la mortandad de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, de la tibieza de la Odisea, versículos 14 y 16, y de la esterilidad de los creyentes degenerados, Juan 15:2. Quiero hacer que el recobro, hermanitos, queremos que el recobro entre en otra era, en una nueva generación, con gente nueva. El extracto principal de los mensajes acerca de los grupos vitales estos fueron dados en 1992 y 1993. En Hechos 4:31 dice que cuando los discípulos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ese tiempo los discípulos eran un grupo de galileos que vivían en Jerusalén bajo la amenaza de los perseguidores judíos fanáticos. Aún así, ellos solo les importaba el Señor. Ellos solo amaban al Señor. Ellos le buscaban a Él. No sabían de nada más, sino solo de Cristo, el Hijo de Dios. Todo el día oraban sin cesar. Daban gracias a Dios en todo y estaban felices y con regocijo. Así que ellos no apagaron el espíritu. Más bien ellos avivaron el fuego en su espíritu. Ellos eran tal clase de personas, estaban llenos del espíritu.
no solo interior, sino también exteriormente. Ellos tenían la plenitud del Espíritu. Una taza que tiene agua solo hasta la mitad no tiene la plenitud de agua. Si el agua es hervida con ella hasta llenarla, el agua fluirá de ella. Aquellos queridos santos en Hechos 4:31 estaban llenos de Cristo, así que ellos estaban rebosantes. Ellos hablaron la palabra de Dios con poder. Lo que estoy compartiendo aquí es el extracto más importante de mis mensajes por los pasados 2 años. No olvide que ser un creyente en Cristo es una parte de Cristo, un miembro de Cristo y un pámpano de Cristo. Ustedes son pámpanos de la vid. Un pámpano es precisamente una parte de la vid. Como parte de Cristo, ¿qué debemos hacer? Necesitamos permanecer en Él, quien es la vid, ser uno con Él en la unión de vivir, actuar y tener todo nuestro ser en todo conforme al Espíritu. Necesitamos orar todo el tiempo, dando gracias a Dios por todo tiempo. Entonces tendremos la plenitud del Espíritu y habrá un fluir de Cristo al hablar. Cada uno de nosotros debería rebosar con el Señor con nuestras palabras. Si no somos así, somos una llanta desinflada. No estamos llenos porque no oramos. No oramos porque estamos separados de Cristo. No fluimos debido a que no vivimos conforme al Espíritu. Necesitamos ser adictos de Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo, guardándonos en la unión de vida, en la unión orgánica en Cristo. Necesitamos andar y vivir y tener nuestro ser conforme al Espíritu. Entonces hablaremos Cristo cada día y en todo lugar. Esto es lo que queremos ver. Este es un grupo vital de cristianos. Levantarse para tomar la manera de ser vital. Tal vez hay muchos hermanos en su localidad que viven una vida de iglesia rutinaria. Todos estos son personas derrotadas. No son vencedores. Pero usted tiene que levantarse para ser vital. Entonces será una persona vital en una iglesia local para producir y edificar un grupo vital. Entonces el Señor obtendrá algunos vencedores en su localidad y tendrá la manera de llevar a cabo su economía eterna. Los grupos vitales son la línea de vida de la manera ordenada por Dios. Las reuniones de grupo vital son la vida de la manera ordenada por Dios. Si no hemos tocado las reuniones de grupo, es probable que no hayamos empezado a practicar la manera ordenada por Dios. Debemos darnos cuenta de que nuestra situación actual es una situación desesperada. Tanto en Colombia como en Estados Unidos y en otros países, hemos estado hablando de la manera ordenada por Dios durante muchos años, pero no hemos visto un resultado concreto, hermanos. La palabra que compartimos ha sido muy clara y en ella hemos recalcado que la reunión de grupo es un aspecto crucial en la manera ordenada por Dios. Las reuniones de grupo debían constituirse el 80% de la vida de la iglesia. Y también dijimos que la predicación del evangelio, el nutrimiento, el cuidado tierno y la impartición del alimento y el perfeccionamiento debe realizarse en los grupos pequeños, en los grupos vitales, en las reuniones de casa. Pero ¿dónde están los grupos? ¿Y dónde están las reuniones de grupo? Oímos la palabra y la recibimos, y además hemos orado mucho por este asunto. Pero ¿dónde está la edificación clara de los grupos? Entre las iglesias hay algunas reuniones de grupo, pero estos no son los grupos que deseamos edificar de tal modo que constituyan el 80% de la vida de la iglesia. Queda claro que el Nuevo Testamento, en la primera etapa de las reuniones cristianas, se dio en los hogares,
según Hechos 2:46. En el día de Pentecostés, los creyentes empezaron a reunirse de casa en casa. Esto significa que ellos se reunían en los hogares, de casa en casa. La frase que en el griego se traduce de casa en casa implica que donde quiera que hay un hogar de un cristiano, allí debe haber una reunión. En todas las casas de los cristianos deben haber reuniones. Aunque he recalcado esto una y otra vez, todavía hoy preferimos celebrar reuniones grandes en distritos, grandes reuniones. Si nos reunimos solamente en las reuniones grandes, la vida adecuada de iglesia será estorbada. Cuando se apartan manojos de hierba, esta crece y se propaga, pero cuando se amontonan, mueren. Es posible que prefiramos la fachada de una reunión grande, pero el Señor no le agrada tal cosa. El Señor quiere extenderse y tal extensión se lleva a cabo en los hogares. Esta es la razón por la cual la nueva manera no es difícil. Es simplemente la manera laboriosa. Usted tiene que elaborar. No puede ser un miembro que solo se sienta en las bancas como aquellos que están en las denominaciones, y tampoco pueden permanecer en su antigua condición participando solamente en asuntos misceláneos, tales como el ser ujier o hacer la limpieza. Cuando la iglesia predica el evangelio, ustedes simplemente invitaban a unos pocos a que vinieran a escuchar los mensajes. En ese tiempo, los hermanos y hermanas de entre nosotros podían adoptar una actitud bastante cómoda. Sin embargo, hoy día ya no podemos hacer lo mismo. Usted tiene que ser avivado cada mañana y cada día tiene que ser un vencedor. Además, usted tiene que aprender la verdad, experimentar la vida divina, así como tomar la carga y pagar el precio para cuidar de las personas. Solo entonces la nueva manera será exitosa. En el pasado dije que una tercera parte de los santos en una iglesia local debería salir regularmente a contactar a la gente para llevar el evangelio y hacer esto constantemente. Es probable que llevaran 3 frutos cada año. Si esto se realizara, las iglesias doblarían su número anualmente. Si trabajamos así 52 semanas al año, fácilmente ganaremos a 3 personas al año que podemos ofrecer al Señor. Sin embargo, si somos indulgentes con nosotros mismos y no trabajamos, no ganaremos ni un solo fruto en 10 años. Oh Señor Jesús, si laboramos poco y encima mal, tampoco llevaremos fruto. Algunos de los santos tal vez tomen mi palabra en cuanto a los grupos e intenten ponerlo en práctica. Pero al poco tiempo su práctica no tenga un resultado positivo, entonces se desaniman. Los negociantes trabajan porque están desesperados. Ese es su vivir. Sin embargo, nosotros no estamos desesperados. Sea que ganemos uno o ninguno este año, aún seguimos viviendo. Aún podemos venir a la mesa del Señor para disfrutar al Señor. No llevar fruto que permanece en 5 años parece no importarnos, pero si en una negociación le va mal durante medio año, es posible que tenga que cerrar esas puertas. Quiero impresionarlos con el hecho de que la gente del mundo está ocupada, pero que en relación con la obra del Señor, muchos de los santos no están ocupados. Los mundanos son industriosos, pero muchos de nosotros no lo somos. Nuestra labor debe ser una labor de amor. Este amor indica que no solo amamos al Señor, sino que también a los santos. Amamos a los fuertes y a los débiles. Amamos a los pecadores. Amamos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros compañeros de clase y a nuestros colegas de trabajo. Sencillamente amamos a la gente. El amor es el poder motivador de nuestra labor.
Por causa de este amor, preferimos echar a un lado muchas otras cosas y laborar. No sabemos quién será el fruto, ni de dónde, ni cuándo vendrá. Solamente laboremos. En 1 Corintios 15:58 se dice que nuestro trabajo en Cristo nunca será en vano. Solamente el Señor sabe cuál será el resultado de nuestra labor. Necesitamos laborar en Él hasta el día que lo veamos a Él y en su venida. Hemos comenzado y tenemos que seguir creciendo. Debemos tener la seguridad de que el Señor ha hecho algo con nosotros debido a que hemos estado siguiéndolo y obedeciendo a Él. Por un lado, no debemos analizar. Por otro, no debemos estar satisfechos. Debemos seguir adelante para crecer, progresar y madurar. Entonces necesitamos hacer una resolución de visitar a otros cada día. Esta es la única tarea, responsabilidad y trabajo que debemos finalizar en nuestra vida cristiana. Debemos producir algunos niños y debemos tener algunos 4 o 5 bajo nuestro cuidado. La única manera para nosotros es contactar personas y el único secreto de nuestro éxito es tener contacto estables por toda nuestra vida. Todos debemos aborrecer el estado de muerte, la tibieza y la esterilidad. Debemos procurar ser vitalizados, siendo desesperados, considerando esto un asunto de vida o muerte. La práctica de los grupos vitales no funcionará si lo tomamos a la ligera. Debemos tener una comunión con nuestros compañeros con respecto a la esterilidad. Luego el Señor tal vez nos guíe a tomar la decisión de ayunar una vez por semana. Cuando el hermano Ni era estudiante, decidió ayunar y orar cada sábado por la predicación del Evangelio que haría el próximo día. Puede ser que nosotros también nos sintamos guiados por el Señor para ayunar y orar por el fruto. Debemos llevar a cabo la práctica de los grupos vitales al estar desesperados. Debemos orar desesperadamente pidiendo que el Señor nos dé fruto y nos libere de la esterilidad. Esto debe ser para nosotros un asunto de vida o muerte. Si estamos desesperados, creo que los peces vendrán a nosotros voluntariamente. Lo más difícil es estar desesperados. Lo más crucial para nosotros hoy día es estar desesperados para vencer el estado de muerte de Sardis, la tibieza de la Odisea y la esterilidad tratada por el Señor en Juan 15. En las epístolas, las funciones esenciales de las personas dotadas son el pastoreo y la enseñanza. Aquí vemos que entre las 4 clases de personas dotadas, el ministerio de las primeras 3, que son los apóstoles, los profetas y los evangelistas, dependen del pastoreo. Esto lo confirma el mandato que el Señor dio a Pedro en Juan 21, 15, 17. Las funciones de estas personas son dotadas, principalmente dependen del pastoreo. Sin el pastoreo, los apóstoles, los profetas y los evangelistas no pueden desempeñar sus funciones. En Hechos 20 dice que mientras Pablo iba en camino a Jerusalén, envió palabra a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Les dijo que ellos debían pastorear el rebaño de Dios, el cual Dios compró con su propia sangre. Lo que estaba en el corazón de Pablo era el pastoreo del rebaño de Dios. Muchos piensan que Pablo era un apóstol grande, que hizo una gran obra como si fuera un gran profesional. Pero Pablo consideró que lo que hacía era pastorear el rebaño de Dios. Entonces debemos experimentar un cambio radical en nuestra lógica y en nuestra manera de pensar. No debemos pensar que vamos a hacer una gran obra para Cristo como ciertos gigantes espirituales. Los llamados gigantes espirituales en realidad no hicieron mucho por los intereses de Dios. Al contrario,
se hicieron un nombre para sí mismo y lograron muy poco en lo que a la edificación del cuerpo de Cristo se refiere. Pablo también escribió 14 epístolas a las iglesias y a algunos individuos en lo que había en la economía eterna de Dios o en lo que habla en la economía eterna de Dios, cuya centralidad y universalidad es Cristo y del cuerpo de Cristo, como la única y verdadera línea central que lleva a la Nueva Jerusalén, a su consumación. Lo que Pablo enseñó era lo mismo que lo que el Señor Jesús enseñó. La obligación de los ancianos de la iglesia es pastorear, tal como lo hizo Cristo, como lo hacen las personas dotadas. Los ancianos también están obligados a enseñar para fortalecer el pastoreo y obtener una meta, según lo que Cristo enseñó en los 4 evangelios y los que las personas dotadas enseñan en las epístolas. En 1 Timoteo 3:2 dice que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Esto significa que su hábito es la enseñanza. Algunos ancianos tienen una disposición silenciosa. Estos especialmente deben negarse a fin de ser aptos para enseñar, y ser aptos para enseñar quiere decir tener la capacidad de hablar. Esto no es hablar de vanidades, sino de las verdades de la economía de Dios. Debemos estar equipados con la gracia del Señor para hablar por Él. Debemos hablar la cumbre de la verdad de la economía eterna de Dios. Pablo también dijo en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que laboran en la palabra y en la enseñanza son dignos de doble honor. En 1 Timoteo 1:3-4, Pablo exhortó a Timoteo a quedarse en Éfeso, para decir a algunos que no enseñasen cosas que no fueran la economía de Dios. También exhortó a los corintios a hablar la misma cosa para que no hubiera divisiones entre ellos. 1 Corintios 1:10. Todos debemos hablar la misma cosa, la economía de Dios. Los ancianos que pastorean las iglesias al tomar la iniciativa no deben enseñorearse de ellas, que es la porción que Dios les asignó, sino que debe ser ejemplo del rebaño de Dios. Las iglesias fueron asignadas a los ancianos, pues Dios las encomendó para que cuidaran de ellas. Deben pastorear a los santos, no enseñorearse en ellos. Hemos dejado en claro que la manera de producir los grupos vitales es que cada uno de nosotros debe tomar la iniciativa para ser vitalizado. Para ser vitalizados, primeramente necesitamos tener una comunión de manera detallada con el Señor. Luego esa comunión hará que nos demos cuenta de que somos totalmente pecaminosos. Entonces seremos llevados a tener una confesión muy minuciosa de nuestros pecados. Espontáneamente nos consagramos de nuevo. Oraremos así: Señor, hoy me quiero consagrar a ti de nuevo. Esto nos conducirá a una vida de oración. Nadie puede orar sin cesar a menos que haya alcanzado esta etapa. Cuando pasamos por las etapas de la comunión, confesión y consagración, entramos en una vida de oración. En esta vida de oración, donde oramos para estar en el espíritu esencial, el espíritu económico, el espíritu todo inclusivo, luego aprendemos a seguir este espíritu ejercitado, nuestro espíritu. Si hacemos esto, seremos verdaderamente vitalizados. En realidad, todo esto es revelado en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. Aunque éramos pecadores, inmundos y malignos, Dios tuvo compasión de nosotros y nos escogió. Al considerar las compasiones de Dios para con nosotros y meditar en el amor del Señor manifestado en la salvación que nos otorga, seremos conmovidos en nuestro mejor amor por el Señor al ofrecer oraciones de arrepentimiento. Esto hará que seamos vitalizados.
Hermanos, en nuestras oraciones de arrepentimiento necesitamos hacer una confesión completa de todos nuestros fracasos, errores, transgresiones, delitos y etcétera. Necesitamos tener una comunión estrecha, íntima y cabal con el Señor y con los santos que le buscan. Tener comunión solamente con el Señor no es suficiente. Debemos tener comunión también con los santos. Necesitamos conseguir compañeros con quien laborar, según el ejemplo bíblico. Daniel tenía 3 compañeros. Yo lo aliento a que se consiga 3 compañeros. No les pida a los ancianos que se los consiga. Pídale al Señor que lo guíe a alguien, de modo que tal persona sea su compañero de comunión. Luego usted puede encontrar algunos más. Espontáneamente usted y sus compañeros serán un buen grupo pequeño. Los ancianos no deben intentar formar los grupos a manera de organización. Eso no sirve. Más bien, primero deben despertar a los santos, inspirándoles a ser vitalizados. Una vez vitalizados, usted sentirá profundamente la necesidad de compañeros. Luego tiene que seguir al Señor para conseguir algunos compañeros que estén dispuestos a reunirse con usted como grupo. Ese será un grupo orgánico. Y con el tiempo tal grupo será vitalizado. Que 4 santos se reúnan como grupo es suficiente. No busquen más. En lugar de eso, sean vitalizados hasta el punto de ir de pesca. Cuando un grupo orgánico de 4 santos sea vitalizado, no será necesario buscar más santos. Al contrario, ustedes saldrán para pescar nuevos creyentes. Después de conseguir compañeros en la comunión, usted debe aprender a tomar la iniciativa en consagrarse de nuevo al Señor. Esto es lo que Pablo enseñaba en Romanos 12:1. Usted necesita consagrarse de nuevo al presentar su cuerpo. Después necesita que su mente sea renovada a tal grado que ya no sea amoldado a este siglo. El mundo es el sistema satánico, el cual se compone de muchas eras. Una era es una parte, una sección, un aspecto. La apariencia actual y moderna del sistema de Satanás usado por él para usurpar y ocupar a las personas y así apartarlas de Dios y de su propósito. Nuestro cuerpo necesita ser presentado al Señor. Nuestra mente tiene que ser renovada, ocupada por el Señor, y nuestro espíritu debe ser ferviente. Esto involucra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos ser personas totalmente capturadas y ocupadas por el Señor. No debemos ser perezosos en el celo, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así seremos vitalizados. La vida de iglesia es el lugar apropiado para ser un vencedor. Pero esto no significa que mientras esté en la vida de iglesia, será un vencedor. Una cosa es estar en la vida de la iglesia y otra es ser un vencedor en la vida de iglesia. En el Antiguo Testamento vemos la ciudad de Jerusalén con el monte de Sión como su centro. Jerusalén fue edificada en una región montañosa. El monte de Sión era uno de los montes sobre los cuales Jerusalén fue edificada. El monte de Sión es el centro y Jerusalén es la circunferencia. La vida de la iglesia es la Jerusalén actual. Dentro de la iglesia debe haber un grupo de vencedores y estos son el Sión actual. Según Apocalipsis 14, los vencedores están de pie y con el Señor en el monte de Sión. Según la tipología, en realidad los vencedores son el Sión actual. Luego, en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, vemos la nueva Jerusalén, sin el monte de Sión. Los vencedores, la ciudad de Jerusalén, la vida de iglesia, no podrá ser resguardada ni podrá permanecer. Sión es la cumbre, el centro y la elevación y el fortalecimiento.
el enriquecimiento y la realidad de la iglesia, la ciudad santa. Si una iglesia local no hay vencedores, tal iglesia es como Jerusalén sin el monte de Sión. Actualmente hay tales iglesias y por ello son iglesias débiles. Una iglesia local debe tener algunos vencedores y estos son la cumbre y el centro de esa iglesia local. Ellos son la elevación, el fortalecimiento, el enriquecimiento y la realidad de esa iglesia local. Si a esa iglesia local le son quitados los vencedores, será semejante a una llanta desinflada. El entrenamiento de tiempo completo tiene como fin producir vencedores. Una vez que tiene obreros de tiempo completo como vencedores, esa iglesia es como Jerusalén, con la cumbre de Sión. Los vencedores son Sión y como tales son la atracción, el centro y la realidad de la iglesia. Los vencedores son el Sión actual y como tales, la función de ellos es dar la consumación a la santa ciudad, la iglesia. Tiene como fin dar consumación, completar la edificación de la iglesia local e introducir en la eternidad a la nueva Jerusalén que ha llegado a su consumación. Para completar la edificación del cuerpo, el Señor necesita vencedores y la edificación del cuerpo da consumación a la nueva Jerusalén. Por esto, al final de la Biblia, en el último libro, se hace un llamado a los vencedores. Hoy en día, la manera de ser vitalizados es responder al llamado que hace el Señor para ser vencedores. El mover de Dios sobre la tierra para el cumplimiento de la economía se lleva a cabo por medio de los vencedores. Este mensaje habla acerca de los grupos vitales y los vencedores. Los grupos vitales deben componerse de personas vencedoras. Un cristiano adecuado debe ser vital. Ser vital quiere decir estar vivo y activo. Ya no soy hombre, debe creer en Cristo. Si soy cristiano, debo estar en el recobro. Si estoy en el recobro, debo ser vital. Si no somos vitales, podemos estar en la iglesia, pero no figuramos entre los vencedores. Un vencedor es una persona vital. En las 7 epístolas de Apocalipsis, el Señor condenó la iglesia de Sardis por su condición muerta. El Señor dijo que en Sardis no había nada vivo y todos estaban muriendo. Es posible asistir a todas las reuniones de la iglesia regularmente, pero estar moribundo y no ser vital. La iglesia en la Odisea era tibia. Los que son tibios no están activos, no hacen nada. Ser vital es vencer tanto la muerte de Sardis como la tibieza de la Odisea. Puede ser que toda la iglesia, todo donde estamos, sea como Sardis. Pero esto no quiere decir que debemos dejarla. Tal vez digamos que nuestra iglesia está muy muerta y que queremos tener una iglesia viviente. Pero en toda la tierra no hay ninguna iglesia completamente viviente. Puede ser que la iglesia se está muriendo, pero necesitamos permanecer allí para vencer la muerte. Si no oramos, seremos anormales. En el pasado éramos anormales, porque no éramos vivientes. Tenemos al Espíritu, a Cristo y a Dios el Padre dentro de nosotros, pero no somos vivientes porque no oramos. Únicamente una cosa nos puede avivar y esa es la oración. Tenemos que orar sin cesar. En Efesios 4 nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Espíritu, el Señor y el Padre están en el cuerpo y están mezclados con el cuerpo. Por eso, estos 4 se han hecho uno, el cuerpo, el Espíritu, el Señor y el Padre. Esta unidad es el impacto. Esta unidad es en realidad el poder de lo alto. Como cuerpo de Cristo tenemos al Espíritu, al Señor y al Padre. Y estamos mezclados con la Trinidad Divina. Por medio de nuestra oración estaremos listos para visitar a la gente, porque participaremos del poder de lo alto
que es el impacto dinámico. Ser vital es estar activo. O sea, tener actividades dinámicas, esto es contrario a la tibieza de la Odisea. Necesitamos orar por actividades dinámicas, por nuestra función en el grupo vital. Un grupo vital es viviente, está lleno de actividades. Recientemente sentí la carga de usar la expresión grupo vital. Mi entendimiento al usar la palabra vital es que un grupo vital es un grupo que es viviente, está lleno de actividades. Es posible que usted sea una persona avivada, pero si no sabe emprender una acción, usted no es vital. Los niños de 5 y 7 años de edad son vitales porque están rebosantes, no solo de vida, sino también de actividad. En el campo espiritual tal vez seamos avivados, pero tal vez no seamos vitales debido a que no estamos vivos ni llenos de actividad. Ser vital es estar llenos de vida y ser muy activos es estar llenos de actividad. Los grupos vitales son grupos que están llenos de vida y de actividades. Si los santos que tienen la carga de estar en los grupos vitales no se movilizan ni toman acción en ninguna reunión, esa iglesia habrá llegado a su fin. Oh Señor Jesús. Gracias y paz, hermanos. Amén. Recording stopped. Aleluya, hermanos. Oh, Señor Jesús, aleluya por este mensaje, hermanos, de los grupos vitales. Bueno, una palabra muy rica, hermanos, muy, pues muy diciente. Es una palabra que nos anima y también, hermanos, que nos pone como a, pues nos expone, ¿verdad? Hermanos, queda abierta la comunión para que podamos confirmar esta palabra, hermanos. Em, Edifiquemos la iglesia santos, ejercitemos nuestro espíritu, seamos vitales, empecemos a hacerlo. Vea que el mensaje hay una parte que decía que, hermanos, si no prevalecemos, si no nos esforzamos, si no insistimos y permanecemos, pues fácilmente nos vamos a cansar, hermanos. La carne no quiere, la carne no va a cooperar nunca, pero nosotros debemos persistir. Hermanos, el hermano nos había un punto que decía que debemos persistir, porque tal vez empezamos a hacer algo, no sé, tal vez empezamos a tener comunión con el Señor por la mañana y como no vemos resultados, entonces eh, nos desanimamos y no seguimos haciéndolo, pero eso es un asunto de persistir. Estamos en el terreno adecuado para ser vencedores, hermanos, pero el estar en el terreno adecuado no implica que ya somos vencedores, hermanos. Por eso necesitamos correr esta carrera con diligencia, santos. Así que, hermanos, empecemos a ejercitar nuestro espíritu y confirmemos esta palabra. Pueden levantar su mano, hermanos, o abrir su micrófono. Voy a estar pendiente aquí de los hermanos que abran su micrófono. Y hermanos, también por causa de que estamos siendo entrenados y que necesitamos nosotros también empezar a regularnos, pues 2 minutos por cada hermano. Hermana Erika, adelante. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Concédenos la gracia de ser vitales, cumpliendo la función que tú nos has puesto en en el lugar donde tú mismo nos has puesto, Señor. En Juan 15, eh, 4, 5, 6, 7, dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, oh Señor Jesús, y los recogen y los echan en el fuego y arden, Señor Jesús. Hermanos, pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
en el pie de nota de Juan 15:7-2 dice, pedid. Cuando permanecemos en el Señor y dejamos que sus palabras permanezcan en nosotros, en realidad somos uno con Él y Él obra en nosotros. Entonces, cuando pedimos en oración, no estamos solos. Aleluya. También Él ora en nuestra oración. Qué cosa tan preciosa. Esta clase de oración está relacionada con llevar fruto y ciertamente será contestada. Amén. Aleluya, hermanos, porque el Señor hoy con su dulce y tierno amor nos anima y también nos exhorta a que seamos vitales al tener una comunión estrecha, íntima, permanente con el Señor y con los hermanos, hermanos. No es solamente con el Señor, nuestra comunión horizontal y nuestra comunión vertical. Necesitamos ser guardados de ser amoldados a esta era maligna. Necesitamos ser vivientes al orar sin cesar, no ser tibios, ser activos en función dentro del grupo vital que el Señor nos coloque. Hermanos, ¿qué es un grupo vital? Simplemente es un grupo de hermanos normales. No son grupos, no es un grupo de hermanos o extraordinarios o que hacen cosas asombrosas, no, hermanos, simplemente cristianos normales que aman al Señor, que viven por causa de Él, que cada mañana le buscan, que desean permanecer como pámpanos unidos en la vid. Hermanos, es la única manera, como dice el versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, hermanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Necesitamos orar, clamar, rogar al Señor, hermanos, para que Él nos haga vitales, para que Él nos conceda permanecer en Él como la vid, para que podamos llevar fruto, hermanos, y no presentarnos delante del Señor con nuestras manos vacías. Oh Señor Jesús, Señor, gracias. Gracias por hablarnos hoy de cuán necesario es que seamos vitales, Señor, y que podamos cumplir la función que tú nos has puesto en tu cuerpo. Amén. Amén. Hermana Luz Linda, adelante. Mm. Amén. Juan 15:5 dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Le damos gracias al Señor, porque sí, efectivamente, con su amor, como siempre, lleno de amor, Él nos está animando a que seamos vitales. Y ser vital es una persona activa, es una persona que está atenta y que ama locamente al Señor. Eso lo hacían los primeros cristianos, lo hacían con un amor impresionante. Hechos 2:46 nos dice que ellos llevaban una vida que expresaba los atributos de Dios en las virtudes humanas, como lo hizo Jesús, el Salvador hombre. O sea que desde el principio mismo fueron conducidos a la vida corporativa de iglesia y no vivieron de manera individualista como cristianos que estuvieran separados los unos de los otros. Señor, te damos muchas gracias porque hemos sido nuevamente exhortados, Señor, a ser vitales, a permanecer en ti, a consagrarnos. Señor, que todos los días podamos nosotros consagrarnos, pedirte un compañero vital o una compañera vital y que efectivamente seamos como esos primeros cristianos que se reunían de casa en casa en los hogares. Oh Señor Jesús, y partían el pan y vivían con mucha sencillez. Entonces, le damos gracias al Señor por ese ejemplo de maravilloso en Hechos 2:46. Y, y bueno, el otro tema que me llama la atención grandemente es que nosotros de verdad debemos estar en una comunión permanente con el Señor, siendo limpiados para que podamos ser usados realmente y ser santificados. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan impresionante que nos da en Hechos 2:46, que Él está limpiándonos a cada momento y que quiere que
llenos de amor también, llevemos la vida que llevaron los primeros cristianos, una vida comprometida, una vida consagrada, que llevemos fruto, pero que más importante, permanezcamos en el Señor. Él es el único que lo logra. Si nosotros no permanecemos en el Señor, sino en nuestra mente caída, hermanos, de verdad que seremos una vergüenza para la iglesia y para nuestra familia y para todas las personas. No estamos haciendo nada y el Señor viene pronto, nos anima a que seamos esos vencedores y que no seamos tibios, porque a los tibios Él los vomita de la boca. Entonces, el llamado es bien contundente en el día de hoy. Hermanitos, gracias al Señor porque de verdad necesitamos esta exhortación y pedirle una compañía vital para que estemos todo el tiempo ejercitándonos y luchando por los intereses del Señor y llevando a cabo es lo que Él quiere, ¿no? Que la gente sepa que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en su deidad. Gracias porque Él nos ha equipado, tenemos todo un equipo, todos somos un ejército valiente y necesitamos los unos a los otros animarnos a salir todos los días como lo hacían los apóstoles. Yo no sé por qué no salimos todos los días. Realmente le damos gracias al Señor para que nos comprometa hoy de esa forma a ser esos cristianos comprometidos que están siendo de verdad vitalizados todo el tiempo por la presencia del Señor en nuestras vidas y porque llevemos una vida santa que exprese al Señor. Amén, hermanitos. Amén. Hermana Margarita, se alista el hermano Reinaldo y luego la hermana Ana Arango. Amén. Amén, hermanos, por la manera ordenada por Dios. Gracias, Señor, porque tenemos el dínamo, hermanos. Oh, que se mueve, que nos hace ser activos y dinámicos. Gracias, Señor, porque no quiero vivir de apariencia, hermanos. Oh, Señor Jesús, esta es una carga. Oh, Señor Jesús, gracias porque Juan 15 dice que al permanecer en Él puedo llevar mucho fruto. Puedo beber de esta agua, hermanos, que brota para vida eterna. Gracias, hermanos, porque también segunda de Timoteo dice que, hermanos, todos los días hemos oído, dice, oh Señor, frente a muchos testigos. Oh Señor, ¿cuántos nos escuchan, hermanos, cuando hablamos? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí encontramos el pastoreo, la enseñanza. Gracias, Señor, por las comuniones que somos avivados, hermanos. Gracias, Señor, por las comuniones que estamos con los hermanos siempre. Gracias, Señor, porque somos despertados. Oh, Señor Jesús, sin duda necesitamos esta confesión detallada. Gracias, Señor. Oh, Señor, porque necesito también consagrarme junto a los hermanos, porque esto no es solo, hermano. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque podemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios. Gracias, hermano, porque podemos ser grupos vivientes, podemos ser grupos activos. Oh, Señor, gracias porque la oración nos hace vitales, hermanos. Gracias porque podemos orar. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque, como decían los hermanos, sin duda esto es ser un cristiano normal, que está en las comuniones, que se reúne con los hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque aún así el hermano nos animaba que debemos ser, que debemos cambiar, salir de la mortandad. Oh, Señor, de la tibieza. Señor Jesús, gracias, Señor. Oh, Señor, porque usted nos alienta, que debemos amarle, que debemos buscarle como le buscaban aquellos discípulos. Oh, Señor, que no les importaba nada más que su amado Señor, que estaban felices. Oh, Señor, avivaban el fuego. Oh, Señor Jesús, tenían la plenitud del Espíritu, eran llenos de Cristo. Hablaban la palabra con poder, hermanos. Gracias, Señor, porque podemos permanecer en ti, Señor. Podemos vivir en ti todo el tiempo. Oh, Señor, que podemos poner todo nuestro ser, oh, Señor Jesús, delante de nuestro Dios, dándole gracias a Dios en todo tiempo, hermanos. Oh, Señor Jesús, y que podamos regozar por las palabras, oh Señor, de nuestro amado Cristo. Amén, hermanas. Amén, hermana. Mi hermano Reinaldo. Aleluya, santos, por el rebosar del hablar del Señor en cada uno de nosotros. Y bendito Dios
Él es confirmándonos, hermanos, los vencedores que Él está buscando por toda la tierra. Y bendito sea el Señor, que ahí el Señor Dios, por su misericordia, nos tiene como esos siervos esclavos, como esos vitales. Hermanos, si el corazón no late, se muere uno, hermano. De ahí que como vitales son los vencedores. Y Dios lo muestra perfectamente muy bien claro en Hechos 2:42 y el 46. Hermanos, su casa, mi casa, cada uno en la casa de nosotros debemos levantarnos como esos grupos vitales. ¿Y hacer qué? Hermano, muy claro, en Hechos 2:42 que hacían algo fundamental, algo vital en cuatro cosas: la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Esas cuatro columnas que el Señor Dios nos ha mostrado en los grupos vitales, Dios en nosotros tiene que llevarlos a cabo. Y termino con lo que el Señor Dios puso a hablar al hermano de Apocalipsis 21 y 22. Hermanos, estén plenamente seguros que cuando el Señor Dios muestra ahí en 21 y 22 de río y de cielo nuevo y la tierra nueva. Hermanos, cada vez que nos reunimos, por lo menos aquí, Dios, por su misericordia, nos da las primicias de la nueva Jerusalén. Mirad cuán bueno y delicioso los vitales en armonía, gracia y paz, hermanos. Aleluya por los vencedores. Amén, hermano Reinaldo. Hermana Ana Arán. Hermanito, bendiciones. En este mensaje nos lleva a que cuán desesperados estamos, hermanos. Nosotros tenemos que estar desesperados por la situación en la que estamos y la situación en que se encuentra a veces la iglesia. Si no tenemos esta desesperación, hermano, no vamos a correr a ser vencedores. Los vencedores son un grupo de personas vivientes, vitales, son como un equipo de una batería. Nosotros estamos en el terreno, hermanos, para poder lograr ser vencedores. Pero aquí depende mucho de cuánto oramos al Señor para que nos vitalice. Hermanos, y aquí nos muestran que, por ejemplo, Daniel y sus tres amigos, ellos eran un grupo vital. Nosotros tenemos que anhelar esto porque este grupo vital son los que oran para salir a pescar. Entonces, imagínense qué tan importante es este grupo vital. A veces en la iglesia se enfocan mucho en las reuniones grandes, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere los grupos pequeños, los grupos vitales, porque es donde el Evangelio avanza y donde el Señor puede avanzar y donde la economía del Señor se puede llevar a cabo. Que el Señor nos dé esta visión, hermanos, de que no es en reuniones grandes y que tenemos que orar, tenemos que consagrar, presentar nuestros cuerpos, confesar mucho, orar mucho para que el Señor nos vitalice, porque si no podemos unirnos con otros hermanos, estamos desinflados y estamos en muerte y en tibieza. Que el Señor tenga misericordia y nos haga desesperados. ¿Cuán desesperados estamos, hermanos? Todo el mundo está lleno de tinieblas y nosotros no somos muchos, Señor. Tienes que desesperarnos para poder ganar a estas personas, atraer a todos los pecadores a tu reino, Señor. Amén, hermana. Hermana Rosa. Amén. Amén, hermanito. Damos gracias al Señor por esta palabra, que el Señor siempre nos anima a que se haga la voluntad del Padre. Dice el Señor Jesucristo, que se haga la voluntad del Padre. Dice, ¿qué es la voluntad del Padre? La conocemos, la tenemos que conocer. Y cuando conocemos la voluntad del Padre, podemos funcionar de acuerdo a ella. Dice, yo soy. Bueno, dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si el Señor nos dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, esos pámpanos tienen que depender del Señor. No podemos nosotros hacer frutos si no dependemos del Señor. Estos frutos que debemos llevar es ser esos siervos, esclavos y fieles que le servimos al Señor.
Mm, Estos siervos, esclavos, que le sirven al Señor, es porque tienen comunión con el Señor, íntima, conocen, y el Señor nos anima para poder nosotros edificar la iglesia en las reuniones. El Señor quiere es que la iglesia sea edificada. Cada santo debe llevar una porción de Cristo para edificar la iglesia. Esa iglesia se vuelve vital cuando animamos a los santos. Nos animan los santos, también nos animan a nosotros, unos con otros, orando unos por otros, animándonos al que está desanimado, al que está enfermo. Hay que orar por ellos, hay que cuidarlos, cuidar los jóvenes, cuidar los niños. Hay mucho que hacer en el reino, mucho que hacer en el reino. Que el Señor nos lleve a orar al Señor en nuestra comunión íntima para que el Señor nos vaya revelando y, y ser esos grupos vitales que edificamos la iglesia de esa manera que el Señor quiere que la iglesia edifique, es que nosotros vamos a llevar esos frutos. Seamos esas vírgenes también, que el Señor habla de las vírgenes prudentes y las que no son prudentes. Entonces, las que son prudentes están listas, están rebosando de aceite. Cuando el Señor nos llame, estemos listos porque hemos hecho la voluntad del Señor. Oh Señor Jesús, hemos obedecido al Señor, hemos sido esos fieles, esos siervos fieles que han edificado la iglesia. El Señor viene por su iglesia y el Señor, cuando Él venga por su iglesia, vendrá por esos vencedores y son los primeros que van a ser llevados y los que no, pues vamos, bueno, a quedar a ser disciplinados. Señor Jesús, que verdad nos animemos porque estamos corriendo esta carrera. Corriendo esta carrera es de verdad depender de la vida. Señor Jesús, tenemos que orar fervientemente, bueno, orar sin cesar, es eso, que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor para hacerlo. Oh Señor Jesús, amén. Amén, hermana. ¿Algún otro hermano o hermana? Oh, Señor Jesús. Amén. Hermanos, me gustaba mucho también este asunto de, bueno, sabemos que ser vital es como un cristiano normalmente debería vivir, ¿verdad? Y me gustaba mucho, hay una definición que decía que un vital es una persona que es adicta al Señor. No vive para otra cosa que no sea para el Señor. Y dice que ese debería ser el vivir cristiano normal. O sea que esa debe ser nuestra medida, Señor Jesús. Qué tremendo porque, hermanos, o sea, si nos ponemos a pensar y hacemos no sé, pensamos un poco en nuestro vivir, pues tal vez pensaría uno que está muy lejos pues de este modelo, ¿verdad? Pero no nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos porque estamos en el terreno adecuado para llegar a ser vencedores. Necesitamos aprovechar, echar mano de que el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos ha traído aquí al ministerio, hermanos, a la vida de iglesia. Y eso es algo muy precioso, santos, porque pudiésemos estar en cualquier otro lugar, pero el Señor por su misericordia nos ha traído aquí al ministerio a reunirnos con los hermanos, a reunirnos como su cuerpo. Entonces, eso es un privilegio, hermanos. Me gustaba mucho que, hermanos, necesitamos despertar nuestro primer amor hacia el Señor y necesitamos arrepentirnos constantemente, hermanos. A veces se nos olvida eso. A veces damos por hecho, por sentado de que como el Señor ya nos salvó y su vida es a nosotros, amén, por eso ya es suficiente con eso. Y claro, aleluya por ese hecho, pero necesitamos nosotros constantemente estar confesando nuestros pecados. Y hermanos, tener una comunión estrecha, estrecha, íntima y cabal con el Señor, pero no solo con el Señor, dice ahí que no es suficiente con tener una relación íntima con el Señor, hermanos.
necesitamos tener una comunión íntima con los hermanos. Oh, qué tremendo. No es suficiente solamente con tener esa comunión con el Señor. Necesitamos de los santos. Y así de esa manera, hermanos, el Señor va a poder hacernos vitales. Es decir, vamos a poder ser cristianos normales. Señor Jesús. Amén. Hermano o hermana del Galaxy A12, adelante. Amén, hermanito Lenny, con el hermano Edgar. Estoy fuera de la Hermano ciudad. del... Sí, amén. Hay algo muy importante que está en la lección que dice que todos los días nos preocupamos por los negocios, por el trabajo, que no salió, que sí salió, pero ¿será que nos preocupamos que pasó el año 25 y cuántos hermanos le compartimos, cuántos hermanos trajimos, fuimos vitales y qué de este año 2026, que ya van 3 meses? ¿Será que la palabra se ha hecho vida en cada uno de nosotros? Esta es una exhortación muy preciosa que nos hace el Señor. Necesitamos ser esos hermanos y hermanas, grupos vitales que nos preocupemos, porque nos preocupamos por las cosas del mundo, del negocio, de los trabajos, sí, eso está bien, pero no nos preocupamos por las cosas del Señor, por su cuerpo, por su iglesia. Necesitamos ser vitales y queremos ser esos vencedores que el Señor está buscando. Necesitamos, hermanos y hermanas, ser esos vitales, Señor, que podamos llevar la palabra del Señor a nuestros vecinos, donde quiera que estemos, que seamos esa luz, que brillemos, que el Señor respalda su obra porque la obra es de Él. Si necesitamos ser esos vencedores y no queremos llegar a ser el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos ser esos vencedores y gracias por esa lección y por esta exhortación que nos hace el Señor el día de hoy. Amén, aleluya. Amén, hermano, amén. ¿Algún otro hermano o hermana? Eh, pues hermanito, le quería compartir algo que hace más o menos un año. eh, Tuve por razones de trabajo que pasar por Girardot y encontré una hermana, pero resulta que esa hermana se reúne con el recobro del señor Don Yulán. Entonces, bueno, yo la saludé a la hermanita, ¿cómo está? Y no, aquí esperándola al equipo. Le dije, ¿cuál equipo? Me dijo, es que nosotros todos los días salimos en un carro, pueblo por pueblo, casa por casa, a repartir la literatura del ministerio. Le dije, ah, ya entiendo. Y sí, efectivamente llegó un carro y iban para Melgar. Después que iban para Iconoso, otros pueblitos por ahí cerquita, y que esa era la tarea de ellos todos los días, ¿no? Entonces, hermanitos, yo me quedé así como pensando, yo dije, Dios mío, ¿cuándo será que nosotros tendremos un compromiso de salir todos los días? El ser humano está tan abatido, tan confundido, las naciones, los pueblos, amenazas de guerra, problemas. Aquí ya dijeron que a Colombia la guerrilla se había tomado a Colombia y nosotros frescos. Entonces, quiera el Señor que todas estas noticias nos animen a tener ese compromiso que tuvo el Señor. Él salía a buscar las almas y esa fue su tarea y ese fue el ejemplo que nos dejó. Entonces, ojalá en estos grupos que estaremos acá por vía Zoom, el Señor pueda darnos los compañeros correspondientes y podamos de una manera práctica y llena de amor ir a buscar a los perdidos, hermanitos. Amén, hermanito. Amén, hermano. Hermano Reinaldo. 15 segundos para recordarle a los santos que hay 2 libros ahí en la página de LSM. Entonces, pues santos, quien quiera profundizar más respecto a lo de los grupos vitales, ahí lo pueden encontrar, mis santos, en la página LSM, el ministerio. Amén, santos, gracias y paz. Muchas gracias. Amén, santo. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Hermana, adelante. Hermana Lorena, adelante. Gracias, buenas noches, hermanitos. Gracias y paz por esta palabra tan maravillosa. Estos grupos vitales son simplemente hermanos que buscan de Dios, que buscan de Cristo diariamente, que permanecen en Él
que se apoyan, como dicen los hermanos, en el ministerio, en los himnos, en tener esa comunicación horizontal y vertical con los hermanos y con Dios directamente. A veces le aterra a uno como el término de hermanos vitales, porque uno dice, uy, no, son los hermanos de alto mando, los que tienen, los que no, los que hacen y los que no. No, hermanos, somos todos en la manera en que permanecemos en Cristo, en la manera en que buscamos de Cristo. Entonces esto es muy maravilloso, pero asimismo todos los días tenemos que tener o estar en un arrepentimiento genuino, porque esto hace que nuestro ser, que nuestra alma, que nuestras emociones, que nuestra voluntad se asimilen y se acoplen a la voluntad del Señor, a las emociones del Señor Jesús y a la voluntad de Él. Que si vamos a hablarle a algún hermano, que no sea por nuestras palabras, que no sea porque nos llevamos bien con el hermano o con la persona, porque tomamos todos los días tintico con ella, no, sino que sea por el hablar del Señor. El Señor quiere que nosotros demos fruto, porque al dar ese fruto, cuando nosotros permanecemos en el Señor y damos fruto, ese fruto primero se va a ver reflejado en nosotros, en nuestras acciones, en cómo somos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, y ya ese fruto se va a ver, esos pámpanos se van a ver reflejados en la calle, con los hermanitos que puedan llegar nuevos por nuestro testimonio, porque me impactó que dice el hermano que a veces trabajamos, pero trabajamos mal, hermanos, y a veces podemos ser hasta piedras de tropiezo. Entonces, Señor Jesús, que sea guiándonos para que nosotros sigamos siendo motivados, para que nuestro ser, Señor Jesús, todos los días esté en un arrepentimiento genuino, que todos los días nos estemos llenando de ese aceite, que nuestras vasijas no estén a la mitad, sino puedan estar en la medida apropiada que el Señor Jesús desea, para que nosotros podamos ser ese ejemplo, podamos ser ese testimonio, porque a veces no traemos hermanitos hablándoles, sino con nuestro testimonio, hermanos. Entonces, que el Señor Jesús sea guardándonos, sea teniéndonos en ese arrepentimiento diario. Damos gracias al Señor Jesús porque tenemos su sangre preciosa, que no tenemos que sacrificar nuestros hijos, subir al monte más alto de rodillas, no, hermanos, solamente invocar el nombre del Señor Jesús es una bendición. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor por esa palabra. Señor Jesús, de verdad que el Señor nos debe vivir esa vida cristiana normal, hermanos. Y es una palabra de exhortación, de aliento y también el Señor nos está llamando, hermanos, el Señor viene pronto. Santos, el Señor viene pronto. Y el Señor, ahí decía, muchas veces dijo el Señor, algunos, tal vez algunos sean vencedores, tal vez algunos lleguen a ser vencedores. Señor Jesús. Amén, santos. Hermanos, muchas gracias a todos por pues, su participación. Gracias al Señor que nos permitió reunirnos. Y hermanos, pues quedan invitados para seguir participando de este repaso de las 128 lecciones, hermanos, y a las diferentes reuniones que se llevan a cabo aquí por Zoom, hermanos. Hermanos, cuando nos reunimos de verdad el Señor gana y somos guardados. ¿De qué? No sé. Pero podríamos estar en cualquier otro lado ahorita, pero no, estamos acá. Hemos vencido un poco. Hermanos, gracia y paz. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanitos. Buenas Amén. noches. Gracias. Amén. Buenas noches. Gracias, hermanitos. Un abrazo Gracias, grande. mis hermanos. Gracias Amén. por Bendiciones su para todos. Amén. Aleluya. Buenas noches, que Amén. descansen. Amén, Amén, hermanos. hermanos. Amén, hermano.